Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema en particular, la transición de una economía primaria exportadora al desarrollo industrial en Colombia. Haremos una revisión histórica de los aspectos que marcaron este proceso, dentro de los cuales tenemos el cómo se desarrolló esta industria, el legado decimonónico, el crecimiento de las exportaciones en el siglo XX y por último la transformación estructural y política económica en Colombia. Bueno, para empezar a hablar de esto, doy paso a nuestro primer invitado, Sebastián Zuluaga, que nos va a hablar acerca del desarrollo industrial en Colombia. Para iniciar con lo que fue el desarrollo industrial en Colombia, hay que entender que en este caso en particular, en lo que es el desarrollo industrial de América Latina, la transición durante el siglo XIX en Colombia hizo que se experimentara una inestabilidad política caracterizada por la sucesión de guerras civiles, nacionales y regionales. Para entrar en contexto hay que entender que Colombia tenía un proceso de desarrollo económico sostenido por las exportaciones e importaciones de productos industriales y es aquí donde se destaca el desarrollo de la industria manufacturada, la industria agrícola y el sector privado. Ahora bien, en este podcast nos enfocaremos en la atención sobre el crecimiento de las exportaciones del siglo XX y la última consideración en la transformación estructural y el crecimiento de la industria manufactura en Colombia. El nuevo siglo XX abre nuevas oportunidades para Colombia en temas de exportación, importación, inversiones, producción. Sin embargo, hay un legado que nos quedó del siglo pasado, del cual nos va a hablar nuestra siguiente invitada, Karen Ramírez. Los intentos por diversificar las exportaciones se iniciaron con las reformas borbónicas. En las últimas décadas del periodo colonial, continuaron bajo los primeros gobiernos republicanos en la primera mitad del siglo XIX, en donde el oro continuó explicando las tres cuartas partes de las ventas colombianas. Recordemos que el territorio colombiano fue el principal productor de oro del Imperio Español. Al igual, tenemos los volúmenes físicos de exportación en la segunda mitad del siglo XIX. Estas exportaciones per cápita estaban por encima de los niveles del periodo colonial. Esto quiere decir que las exportaciones por habitante de Colombia equivalen a una tercera parte del promedio latinoamericano. Tanto fue que la producción local entró en competencia con las condiciones normales de oferta a nivel mundial. La extensa lista de productos primarios que Colombia vendió al resto del mundo durante el siglo XIX produjo que la producción nacional experimentara su primera hoja como fuerte incremento de las cotizaciones internacionales. Uno de los productos nacionales que experimentó el auge fue el café, siendo un producto nuevo en la industria de las exportaciones a nivel mundial, mostró un proceso de crecimiento económico, de transformación y expansión en los grandes flujos internacionales de trabajo e intercambio comercial. Esta gran bonanza exportadora se dio después de la gran crisis que dejó la guerra. Luego de esto vendría una rápida reconstrucción económica impulsada mayormente por la exportación del café. En la segunda década de 1920, la expansión de las exportaciones facilitó el acceso de Colombia al mercado internacional de capitales, culminando así una fase de bonanza en importaciones e inversiones. Todo esto gracias al café, puesto que este representaba el 70% de las ventas de Colombia al exterior. Esta gran bonanza cafetera tuvo como un apoyo, una ayuda por parte de las grandes plantaciones bananeras de la United Fruit Company en la primera mitad del siglo, mientras que en la segunda mitad fue gracias a la producción petrolera. Esta gran bonanza también se debe a que Estados Unidos necesitaba crear alternativas a la casi monopolización del precio del café por parte de Brasil. Una gran diferencia respecto al patrón que se seguía en el siglo XIX fue la llegada de una moderna infraestructura en transporte. En 1930 esta red ferroviaria ya era 6.6 veces más grande de lo que se tenía a finales del siglo XIX. También esta red facilitó la conexión entre las regiones cafeteras y la costa Pacífico, lo que traería grandes mejoras
en la producción y en el transporte del grano. El regazo del sector cafetero y a la larga transición hacia una estructura más diversificada de las exportaciones. En este punto tomaremos un ejemplo claro con las exportaciones del café, en donde se ve un drástico aumento en la década de 1920 y a comienzos de 1930, y como tal ya para 1940 se ve un incremento en el café al ser un producto con mayor distribución a nivel nacional e internacional, volviéndose así un producto industrial de suma importancia en el crecimiento del PIB de Colombia. Sin embargo, el café también tuvo un tiempo de productividad y pérdida en la que en la década de los 1960 esto se tomó como una condición derivada del choque adverso en los términos de intercambio experimentado por la economía colombiana, en donde podemos ver un aumento en las ventas del café, el menor dinamismo de las exportaciones no tradicionales y la nueva bonanza aurífera generaron un crecimiento inestable de las exportaciones a un ritmo anual del 4,0% entre 1970 a 1974 y 1980 a 1984, ritmo no muy diferente a aquel que había sido típico desde los mediados de la década de los 1950. No obstante, las ventas externas del país continuaron rezagadas con respecto al PIB. Así, en la primera mitad de la década de 1980, las exportaciones mediadas como proporción del PIB alcanzaron el punto más bajo desde que se tienen registros desde las cuentas nacionales. De esta manera, no solo fue la segunda mitad de la década de los 1980, cuando el efecto conjunto de las exportaciones de petróleo y carbón y una nueva bonanza de exportaciones no tradicionales, inducido por el colapso más reciente de los precios del café, retuvieron la caída de la participación de las exportaciones en el PIB. La estructura política en la mitad de la década de 1920 en Colombia principalmente se basó en el progreso del PIB con relación a las exportaciones e importaciones de productos en la nación. Un punto principal fue el Acuerdo de 1938, con el que se llevó a cabo un censo poblacional en donde se determinó que la población mayoritaria en Colombia era del sector rural del país, con un 69%, y la mayoría parte del empleo se generaba por el sector agrícola con un 62%. Esto significaba que el sector primario era el más influenciado en el Producto Interno Bruto de Colombia. Con lo anterior, se puede decir que el progreso del PIB aumentó con la apertura de la economía colombiana, pero algunos sectores industriales sufrieron de cambios significativos. Un ejemplo claro fue la red ferroviaria, que se expandió en forma considerable, al igual que el sector manufacturero. Otro punto fundamental es la sobreexpansión de la agricultura y las exportaciones y el trazo relativo de la producción industrial, ya que por la geografía colombiana a algunos sectores se les complicaba por el costo del transporte nacional. Esto se solucionó cuando se derivó la Red Nacional de Transporte, con la cual se podía llevar con más facilidad los productos industriales. Siguiendo con las características fundamentales del progreso de transformación estructural desde la década de 1930 hasta mediados de 1970, la economía colombiana se transformó estructuralmente hasta llegar al periodo de 1960, en donde el progreso de la contribución de la agricultura en el PIB cayó un 48 a 24%, al igual del sector manufacturero, el transporte, los servicios públicos, las comunicaciones y el comercio. Hay que entender que en esta época se incrementó radicalmente el valor de los servicios financieros en la participación de la economía, entendiendo que desde la década de 1950 hasta mediados de 1970, las empresas privadas nacionales fueron líderes durante las primeras etapas de crecimiento industrial. Por otra parte, lo que fue 1940 y 1960, la transformación estructural y las características del proceso formaron un crecimiento económico más estable, y con esto hicieron que el crecimiento del PIB se mantuviera cerca del 4,5 al año. Uno de los puntos principales para el aumento fue el comercio exterior, y las importaciones a mediados de la década de 1950. Bueno, continuando con el papel de la política económica en la transformación estructural, vemos que no fue el factor decisivo en este cambio y tampoco operó
en contra de las fuerzas del mercado. Pues aquí las principales decisiones estatales que llegaron a afectar a la estructura económica se vieron más asociadas con la política cambiaria y de comercio exterior. Esto solo pues se fue en la segunda instancia. También estuvieron los mecanismos de financiamiento o con inversiones las directas del gobierno y pues en términos generales muchas de estas decisiones se reflejaron en una evolución significativa en lo que llegó a ser la concepción del papel del Estado en los asuntos económicos, pues el cual llegó a tomar forma como que en la década de 1930, en cuanto al mundo capitalista, se vio concebido más que todo fue en este año. Y pues aquí en lo que nos conviene en este podcast, pues es el Estado colombiano, ¿no? El cual intervino pues también en los asuntos laborales, los agrarios y pues más que todo en lo social, pero pues en forma como relativamente moderada. Y también en términos macroeconómicos, vemos que su gestión se caracterizó por una alta dosis de comunidad, de continuidad y de conservatismo monetario. Y pues esta actitud conservadora lo único que hizo fue exigir y mantener como una intervención considerable frente a los asuntos cambiarios de los que anteriormente estábamos hablando. Pues como lo hemos hablado a lo largo de este podcast, la crisis estructural que vivió la economía colombiana, por lo cual atravesó como por un aspecto meramente económico, fue mucho menos severa que la de sus países vecinos con los que compartimos la región latinoamericana y su asociación frente a una profunda crisis social que llegó pues a ser materia de gran preocupación. Y pues era muy improbable que una crisis como esta pudiese llegar a resolver pues esta liberación económica, y lo único que hizo pues el llamado liberalismo era más bien empeorar la crisis manufacturera por un poco tiempo, y lamentablemente pues eso terminó siendo el camino que se llegó a escoger en su momento, y quizá la falta de coherentes decisiones o alternativas que llegasen a ser más óptimas para el país dieron pie a que se crearan pues esta crisis estructural. Pero para entender esta pequeña parte de la economía colombiana, tenemos que ahondar en la crisis estructural que tuvo al inicio de la década de los 70 y principalmente durante la de 1980, la cual reflejó pues un hecho evidente en el país, que fueron no más desequilibrios macroeconómicos, el cual plagó a la región en la década de los 70. Esto como consecuencia logró evitar pues, los costos de un severo ajuste a la crisis de la deuda, y reflejó pues muchos efectos de una mala gestión macroeconómica conservadora frente a muchos de los cheques favorables en los términos de intercambio. Y pues esta cuestión no llegó no más que a una crisis estructural en esta época. Aunque bueno, no hay que dejar de lado los aspectos de la dinámica del cambio estructural, los cuales no estuvieron asociados a la política económica. Pues esto que es lo que indica que la transformación estructural de la economía colombiana tuvo más que todo una dinámica propia, la cual resultó de la interacción de dos fuerzas básicas. Están las economías externas generadas por la integración del mercado interno y la industrialización, y por otro lado el ciclo de largo plazo de los precios del café y los términos de intercambio. Y pues dadas estas circunstancias y las características ya mencionadas del país, este, este proceso se vio como un desequilibrio y se fue caracterizando por una acumulación de desequilibrios, más que todo estructurales, ¿no? Seguidos pues como por fases de corrección, sin tratar de mejorar y llegar a un balance para que no siguieran ocurriendo estos desequilibrios. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos veremos en una próxima.